This work is supported by the USDA National Institute of Food and Agriculture, resident instruction grants, and distance education grants for insular areas. Saludos y bienvenidos a esta lección titulada Funciones de producción Cobb-Douglas en Stata. Para esta función y este ejemplo vamos a estar creando 1500 observaciones. Inicialmente cualquier otra regresión con aproximadamente 400 datos estaría bien. Pero como esto es una función que es no lineal, a medida que tiene más observaciones, se aproxima más a lo que son los coeficientes de esta función. Es importante, ¿verdad?, que esta función, si tiene pocos datos, los coeficientes están sesgados. Pocos datos, yo me estoy refiriendo a 100, 200 observaciones, ¿verdad? Así que vamos a crear esas 1500 observaciones y en adición a eso vamos a ver cómo lucen, ¿verdad?, esas observaciones allá. ¿Verdad? Ya creamos las observaciones, ahora vamos a crear lo que son los datos de los sujetos. Vamos a crear el ID, que es el identificador de los sujetos en nuestros datos, y eso lo creamos con un comando que se llama eGenID, ¿verdad? Y con el comando que se llama fill, y eso lo que hace es que llena completamente la serie, y como vemos aquí tenemos ya nuestros sujetos dentro del banco de datos de Stata. Ahora vamos a crear dos insumos, lo que son capital y trabajo, ¿verdad? En estas funciones de producción, principalmente lo que tenemos es la producción y tenemos los distintos insumos que se utilizan de producción, que los discutimos en otro video. Entonces aquí nos estamos limitando a dos tipos de insumos. Estamos hablando, ¿verdad? Estos sujetos que nosotros creamos pueden ser fincas, fábricas, municipios o países. Vamos a asumir, ¿verdad?, para este ejemplo que estamos hablando de fincas, y son fincas pequeñas que tienen de capital $30,000 en promedio, con una desviación estándar de 500, y tienen 10 trabajadores con 2 trabajadores de desviación estándar. Entonces aquí creamos a nuestros trabajadores. Vamos a ir a ver nuestros datos ahora, y aquí tenemos ya Stata populó estos datos y ya tenemos un banco de datos sencillo, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a crear un término de error, ¿verdad? Las regresiones no funcionan, y lo que son los indicadores y las estadísticas relacionadas a la regresión no se pueden calcular muchas de ellas si no existe un error. Y aquí estamos creando un error en la producción con un promedio de 55, contrario a las otras regresiones que nosotros estamos acostumbrados, que tienen promedio de 0. Esta no puede tener promedio de 0 porque convierte toda la producción en 0. Esto tiene que tener un error positivo, ¿verdad? Y en promedio. Y este error le pusimos una desviación estándar de 5. Creamos esa desviación estándar y ese error que en promedio tiene 50, y ahora vamos a crear nuestra variable dependiente, que es la producción. Y como vemos aquí, esta producción es función de un intercepto que usualmente se asocia con tecnología, que es 0.5, y tenemos el trabajo, que tiene un exponente de 0.25, lo que significa es que a medida que crece el trabajo, crece la producción, pero no es en una relación uno a uno, ¿verdad? Y por otro lado tenemos el capital, que tiene un exponente de 0.7. Ese exponente de 0.7
lo que significa, ¿verdad?, que una unidad de capital aporta más que una unidad de trabajo, ¿verdad?, a la producción total. Y tenemos el término de error, a lo último. Entonces vamos a crear nuestra serie de producción, ahí la creamos y vamos ahora a graficar nuestros datos para verlos y entenderlos y ver lo que nosotros hemos hecho aquí. Aquí creamos un scatter plot y como vemos en ese scatter plot, este espacio aquí va creciendo la producción, pero llega un punto que se estanca y no crece más. Luego de este punto, ¿verdad?, que parece ser el máximo de toda esta serie en Y, en la producción, pues no crece más la producción. Y todos estos puntos que están dentro, pues esos puntos son, en otras palabras, causados por ineficiencia y por factores aleatorios, ¿verdad?, que generan que la producción sea menor a lo que es la función de producción, a lo que es la capacidad productiva que tienen todas esas fincas que estamos evaluando. Entonces vamos a hacer otra gráfica para ver si a esos datos se le puede aplicar una relación lineal. Este comando que se llama graph to weight te permite hacer dos gráficas a la misma vez y ver cómo se comportan, ¿verdad? Aquí hicimos dos gráficas y vimos esa línea, pero esa línea no está representando nuestros datos porque nuestros datos son no lineares, ¿verdad? Y nosotros tenemos que usar otro tipo de ejercicio, ¿verdad? Tenemos que hacer otro tipo de ejercicio para poder trabajar con estos datos. Y lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, es transformarlos en logaritmos para poder ver, poder convertirlos en una función lineal, ¿verdad? Cuando transformamos las cosas a logaritmos, esa ecuación que es no lineal se convierte en lineal. Y ahí podemos estimar una regresión. Tal y como estaba antes, pues no se podía. Y aquí pues estamos creando el logaritmo del capital, logaritmo del trabajo y de la producción. Estos tipos de modelos se llaman double log, doble logaritmo, ¿verdad? Y es doble logaritmo porque está en un lado de la variable dependiente y en el lado de la variable independiente. Aquí creamos nuestro logaritmo. Vamos a ver nuestra gráfica. Un minuto. Nuestros datos. Entonces, estos datos, aquí vemos los datos en términos corrientes, ¿verdad?, lo que está detrás, y están nuestros datos transformados a logaritmos. Y o sea que tenemos un banco de datos completo aquí. Entonces, pues vamos a proceder a estimar regresiones en logaritmo y vamos a ver cómo se ajusta esas regresiones. Acá pues vemos la regresión. Nosotros tenemos que nuestro coeficiente es 0.70 de capital. Aquí nos dio 0.82, pero si vemos en la desviación estándar, si creamos un intervalo de confianza usando este 0.15, está dentro del intervalo de confianza con dos desviaciones estándar, ¿verdad? Entonces, o sea que ese dato, ese coeficiente no es un coeficiente sesgado y no se diferencia de lo que está pasando en la realidad. Y el punto 27 es similar al punto 25 que nosotros habíamos calculado y por ende pues nosotros también llegamos a ese coeficiente del trabajo también, ¿verdad? Entonces, acá igual si hacemos un intervalo de confianza de dos desviaciones estándar, caemos dentro de rango de lo que es correcto. Pero eso es importante aquí con estos datos es que tú necesitas muchas observaciones. Si tú tienes pocas observaciones usando este tipo de regresión, usualmente están sesgados. Lo que hace la mayor parte de la gente que hace estimaciones con 100 observaciones por ahí, eso conlleva error, ¿verdad? Esos coeficientes están mal, pero es la naturaleza de estos datos, ¿verdad? Vamos a ver
una gráfica, ¿verdad? Con el capital y la producción, pero lo vamos a ver con los logaritmos, ¿verdad? Y para ver cómo es que luce esa transformación lineal en términos gráficos. Y aquí vemos los datos, y los datos lo que hace esa transformación de logaritmos es hacerlo más plano, más chato. Esos datos antes estaban mucho más dispersos y ahora se pegan más al convertirlo en logaritmos, ¿verdad? Y se aproximan a ser más lineal. La otra función que nosotros teníamos estaba mucho más dispersa y tenía otro shape, ¿verdad? Aquí pues nos estamos acercando mucho más a lo que nosotros estábamos buscando. Para los estudiantes que quieran practicar con esto, yo les recomiendo que cambien las observaciones y miren el efecto de los cambios en las observaciones en los coeficientes. Y van a ver que los coeficientes se van a alterar a medida que ustedes cambien el número de observaciones, y mientras menos tengan, más sesgados van a estar, ¿verdad? Eso es todo por la clase de hoy. Cualquier duda, pregunta, por favor comuníquese a través de la plataforma del curso. Gracias por acompañarme en la lección de hoy.